con Reporteros Sin Fronteras, de donde tenemos a Johan Schmidt, que está aquí en el panel, y también la participación y coorganización en esto de Diaconía y su secretario general, Matías Brunander. Bienvenido de vuelta al instituto. Y bueno, en fin, muchas gracias a todos por haber venido y vamos a comenzar entonces Nelton, y después pasaremos a unas preguntas del panel y respuestas que va a coordinar Yuan, y después abrimos a preguntas del público. Así que bueno, bienvenida con un aplauso. Pues muchísimas gracias por recibirme en este espacio. Gracias a los organizadores y a todas y a todas, muy buenas tardes. Eh, para mí, en representación de Prensa Comunitaria, que es un medio digital en Guatemala, el medio surgió a finales del 2011. Vamos a cumplir en diciembre de este año 12 años, creo, si no estoy mal, si no me falla la matemática. Y bueno, es un privilegio y quiero trasladarles la emoción de parte del equipo de prensa de estar en este espacio, de hacer la gira que voy a hacer. Estamos en Guatemala en un momento histórico, podría decirlo. Estamos en un momento en el que hay un quiebre en la historia bastante importante para el pueblo guatemalteco, para los pueblos en Guatemala, para decirlo de mejor manera. Y qué mejor que poderlo compartir con ustedes acá. Suecia ha sido un país que ha tenido mucho compromiso con el proceso de paz en Guatemala y con el proceso de construcción de la democracia. Una democracia que nos arrebataron y una democracia que nos restringieron y nos limitaron, pero que no nos limitaron los sueños de construirla y de tenerla. Y parte del resultado del proceso electoral se refleja en esos sueños. El resultado es parte de esos sueños y pues les voy a ir comentando qué ha ocurrido en este proceso electoral guatemalteco. Y como les comentaba, Prensa Comunitaria surgió de un proceso de investigación. Estábamos investigando en el 2011 los procesos de consultas comunitarias. En Guatemala los pueblos originarios comenzaron desde el 2005 a discutir a profundidad qué estaba pasando con el modelo extractivo. El modelo extractivo se estaba implementando ya en el país después de la firma de los acuerdos de paz. Cuando uno habla con algunos ambientalistas o cuando uno habla con la gente en los territorios, muchos hacen la referencia de que con el fin del conflicto armado, los territorios quedaron a merced ya de las empresas extractivas. Ya no había fuerza irregular que pudiera defender los territorios de la instalación de megaproyectos. La organización se diluyó mucho, especialmente en muchos de los territorios. Y bueno, estábamos intentando entender qué era lo que estaba pasando con un movimiento bastante fuerte alrededor de las consultas comunitarias, usando el convenio 169 de la OIT, la consulta de pueblos originarios, y usando el código municipal, que está en la consulta municipal de vecinos. Y ya para el 2011 iban más de 60 consultas comunitarias en todo el país, y estamos hablando de millones de personas que hicieron reuniones, asambleas, discutieron si el modelo extractivo era el modelo de vida a seguir o a aceptar. Y en ese entonces vimos que había una dinámica que estaba ocurriendo. Era la dinámica de la colusión de las empresas con el Estado guatemalteco para imponer proyectos extractivos en Guatemala. Y habían muchos patrones parecidos en distintas actividades extractivas, y especialmente en 2011 se desalojaron 12 comunidades indígenas del pueblo Quechí en Alta Verapaz, en el Valle del Polochic, para permitir la instalación de un ingenio azucarero de la familia Pelas Chamorro de Nicaragua. Era el ingenio Chavilutzaj. Ese ingenio con un par de años dejó de funcionar porque son tierras que están en un valle donde hay un río grandísimo que es el río Polochic, y con las lluvias se inunda y entonces las cosechas de caña pues no pegaron, y los Pelas Chamorro creo que se retiraron del lugar. En Huehuetenango se estaban instalando una red de hidroeléctricas en el formato de cascada, es decir, hidroeléctricas pequeñas con las que evadían
todos los requisitos de la ley de minería. Si fueran hidroeléctricas mayores de 5 megavatios, tendrían que pasar con muchos requisitos de la ley. Entonces, idearon hacer una red de hidroeléctricas menores de 5 megavatios, pero que al final se conectaban en una gran red para explotar energía para el mercado internacional. Y ahí, pues, el Estado, de nuevo, coludido con las empresas, utilizaron a todo el aparato del Estado para perseguir a defensores del río, a autoridades comunitarias y a cuanta persona se plantó en rechazo a ese megaproyecto. Y la planta cementera en San Juan Zacatepeques, que es un monopolio del cemento, una familia, la familia Novela, que también se instaló con una megaplanta en un territorio a 40 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Son 12 comunidades del occidente de San Juan Zacatepeques, que son Maya, Cachiquel, y allí la misma historia, es decir, todo el aparato estatal para perseguir, castigar, encarcelar a quienes se pusieron a ese tipo de megaproyecto. Y en ese momento entendimos que era importante que existiera un medio de comunicación que pudiera contar en tiempo real lo que estaba ocurriendo en distintos territorios que estaban pasando por experiencias similares. Y precisamente Prensa Comunitaria surge de un grupo de autoridades comunitarias en el norte de Huehuetenango que están pensando en esa realidad y cómo contar esa realidad. Así surge Prensa Comunitaria. El logo de nosotros es el kilómetro 169 y hacia los 4 puntos cardinales la carretera en Guatemala comienza desde el kilómetro 0, que está en el Parque Central de Guatemala, frente al Palacio Nacional, y hacia los 4 puntos van del 0 al kilómetro 300 o 400. Y el 169 se ubica en la carretera interamericana, que es la carretera occidente, y es el lugar exacto donde está la cumbre de Alaska. La cumbre de Alaska se conoce porque es uno de los puntos más fríos del país. Ese es un punto limítrofe entre Nahualato, Tonicapán, y ahí en el año 2012 ocurre la primera masacre en tiempos de paz. El gobierno de Otto Pérez Molina envía al ejército de Guatemala frente a una movilización multitudinaria de los 48 cantones de la alcaldía indígena de Totonicapán. Reprimen y el resultado fueron 50 personas heridas con fusilería militar. 6 mueren en el lugar, 2 más fallecen por secuelas de las heridas años después. Y del 2012 hasta este año, que el juicio en contra de los militares, una patrulla del ejército y un teniente coronel, se está llevando en los tribunales. Es decir, la justicia para los pueblos o para la gente llega tardíamente. Y ustedes sabrán que en el caso, por ejemplo, de las violaciones de los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto armado interno o la guerra en Guatemala, se están juzgando 30, 40 años después de que ocurriera. Y muchos de los militares implicados en este momento están haciendo de todo para garantizar la impunidad y para garantizar incluso leyes que buscan otorgarles una amnistía para que puedan librarse de los procesos penales o los juicios que están pendientes o los que están en curso. Ese es parte de uno de los engranajes de por qué hay tanta impunidad en Guatemala o de por qué el Estado está cooptado. Los 3 poderes del Estado están cooptados por redes empresariales, criminales y de impunidad. Y por eso es que en Guatemala había estado en un momento bastante delicado. Lo sigue estando, pero con una variante ahorita que es la decisión de la gente de transformar esa realidad. Y bueno, en estos 12 años, pues Prensa Comunitaria ha venido haciendo un periodismo desde los territorios, desde lo local, desde espacios donde los medios de comunicación tradicionales no tienen presencia, es decir, fuera de las zonas más urbanas o de las ciudades o cabeceras departamentales, como se le conoce en el país. Y hemos venido documentando, el padre Ricardo Falla lo ejemplifica muy bien. El padre Falla documentó los testimonios de muchos indígenas que tuvieron que salir con la contrainsurgencia a partir de la década de los 80, sobreviviendo de masacres, huyendo del ejército y de la represión del Estado hacia México y hacia otros lugares fuera de los territorios donde estaban siendo hostigados.
y el padre Falla con una parte de la Iglesia Católica documentaron los testimonios de lo que la gente estaba viviendo y fueron llevando anotaciones y muchas libretas y cuadernos que atestiguaran lo que había sido el horror durante la represión. Y el padre Falla afirma que lo que él hizo en ese momento era escribir y representar la memoria en presente. Y lo que nosotros decidimos hacer con Prensa Comunitaria fue escribir la memoria en presente. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y bueno, definimos temas que son bastante complejos. El modelo extractivo, las dinámicas del despojo en Guatemala, el despojo en muchas de sus variantes, la memoria histórica. Decidimos acompañar muchos de los juicios y procesos de justicia, de la justicia transicional en Guatemala, y hay varios de esos juicios abiertos actualmente. Documentar qué está ocurriendo en las dinámicas que hacen que la gente en Guatemala se movilice, es decir, todo lo que hace que la gente decida movilizarse en defensa o en reclamo de un derecho. Y bueno, nos involucramos en ese proceso, concentramos muchos de nuestros esfuerzos en las provincias, en territorios, especialmente de pueblos originarios, porque ahí es donde la dinámica del despojo ha sido bastante fuerte y sigue estando bastante fuerte. Y ya para el 2015, con las movilizaciones en las ciudades, con las plazas, si ustedes se recuerdan, hubieron varias movilizaciones muy fuertes en las plazas, ya con una lucha frontal contra la corrupción, un proceso que vino desde que se instaló la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, en Guatemala, resultado de los acuerdos de paz. CICIG es resultado de uno de los acuerdos de paz que planteó que era necesario para pasar a un Estado democrático, disolver o sacar del Estado todas las estructuras paralelas contra insurgentes y de crimen organizado. Y bueno, hubieron 3 comisionados internacionales y con el último, pues los procesos en contra de esas estructuras. El último informe de 2019 de CICIG las representa como estructuras criminales empresariales. Alcanzaron tal punto que pues dijeron los implicados, hasta aquí llegó la CICIG, hasta aquí llegaron los procesos de investigación en contra de la corrupción y se acabó. De esa cuenta, Iván Velázquez ya no pudo volver a Guatemala y después se desmanteló la CICIG. Después el Ministerio Público se colocó a una fiscal general que se repite por el segundo periodo, Consuelo Porras, que respondió a los intereses de los sectores que se vieron perjudicados con las investigaciones en contra de la corrupción y la impunidad y desmantela la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Los fiscales más importantes, o no porque no todos sean importantes, pero quizás los que tenían un trabajo muchísimo más fuerte de investigación en contra de la corrupción, tuvieron que salir al exilio y los que no salieron están en prisión. El caso de la exfiscal de FESI de la ciudad de Quetzaltenango, Virginia La Parra, que está detenida en prisión, enfrentando 2 procesos penales. En uno ya tiene sentencia y tiene otro abierto. La abogada Claudia González, que es una abogada que ha estado defendiendo a los operadores de justicia independientes que están siendo criminalizados, está en prisión por un delito totalmente inexistente. Ella fue mandataria de CICIG y se le acusa de abuso de autoridad cuando nunca ha sido funcionaria pública. Entonces, a ningún guatemalteco o guatemalteca se le puede juzgar por abuso de autoridad si no ha sido un funcionario estatal. Y está en prisión por eso. Jueces de mayor riesgo en el exilio, una ex secretaria general del Ministerio Público en el exilio, en fin, pasamos de ver a autoridades indígenas, ancestrales o comunitarias en prisión política por ese modelo extractivo a ver a los principales operadores de justicia siendo perseguidos políticamente en Guatemala. En ese escenario llegamos al 2023. Nosotros cuando estuvimos analizando previo a las elecciones qué iba a pasar con el país, estuvimos denunciando fuertemente una regresión autoritaria.
que comenzó con la expulsión de CICIG de Guatemala, es decir, la vuelta a un modelo totalitario, a diferencia de otros modelos en Centroamérica como el nicaragüense o el salvadoreño, se representa el poder autoritario en una persona, y ahí se puede ejemplificar. En el caso guatemalteco no es así, pero sí se representa en un grupo de familias de la oligarquía guatemalteca que son las que definen el país como una finca, su finca de su propia propiedad, y pues ahí está el nudo, ¿verdad? Familias que se siguen resistiendo a que el país salga del subdesarrollo y que el país construya un proceso democrático propio. En ese escenario estábamos esperando el peor de los escenarios, es decir, llegamos a un proceso electoral con 30 partidos inscritos que pudieron participar, dos coaliciones, tuvieron 26 candidatos presidenciales, más de 3.000 candidaturas entre alcaldes, diputados, diputados al Parlamento Centroamericano, y en un escenario en el que la mayoría de los partidos políticos representan a los distintos grupos económicos del país, que representan a grupos que vienen del crimen organizado, que ya están haciendo uso pleno de la política electoral para ocupar cargos de gobernadores, alcaldes o diputados. La legislación pasada, la Junta Directiva en el Congreso de la República, habían dos diputadas vinculadas a carteles de narcotráfico y bastante perverso en Guatemala. Pocos partidos políticos de oposición, muy marginales, con un bloque de oposición que no pasaba de los 20 diputados, de más de 153 que ocupan el Congreso de la República, y con una legislatura así, sin equilibrios, sin contrapesos, pues evidentemente los gobiernos como el de Otto Pérez Molina, como el de Jimmy Morales o el de Alejandro Yamatei, el presidente actual, pues convirtieron al Estado y todos sus recursos en una piñata. Es decir, son miles de millones de quetzales que se van en corrupción, que se van a las cuentas bancarias de unos pocos, y la instrumentalización del Estado con fines netamente de proyectos individuales, de nación. Entonces han venido haciendo del Estado guatemalteco y sus recursos pues una piñata, y de eso pues una fiesta. En ese escenario, con gente saliendo al exilio, con medios de comunicación que están siendo acosados y perseguidos, con el presidente del periódico, José Rubén Zamora, en prisión, con el periódico, con un medio de comunicación de más de 26 años de existir, cerrado. Lo ahogaron económicamente hasta que lo hicieron desaparecer. Primero hicieron desaparecer la versión impresa del medio, más de 300 trabajadores perdieron su trabajo, y luego la versión digital la hicieron desaparecer, pues utilizando al Ministerio Público como la principal herramienta de persecución y de criminalización en función de, nosotros le decimos de la venganza, pero es en función de el uso de la justicia con intereses individuales o gremiales, y no en función del el sistema de justicia para impartir justicia. Ese fue el escenario en el que más de 17 millones de guatemaltecos llegamos a las elecciones. Es decir, veíamos un proceso que podía darle el siguiente paso a la consolidación de un régimen autoritario. En el caso de la prensa en Guatemala, la prensa independiente ha venido desde que asumió Alejandro Yamatei, vimos que se triplicaron los casos de agresiones a periodistas. Pasamos de 37 casos del último año de Jimmy Morales a 162 casos, 140 y algo de casos cada año con Alejandro Yamatei. Es decir, desde que inició su gestión como presidente, marcó desde el discurso, pero también las acciones, marcó una distancia con la prensa que le es incómoda, y los casos se incrementaron. Cuando el principal
funcionario público, como es un presidente, traslada un mensaje de rechazar a la prensa, de no querer dialogar con la prensa o de agredir a la prensa, pues obviamente el resto en la cadena hacia abajo de funcionarios repiten el mismo esquema. Y bueno, nos enfrentamos a restricciones, a que no se nos da la información de manera pública, a campañas de acoso en redes sociales. Este gobierno y los sectores que están detrás del gobierno se acompañaron especialmente en la red social de Twitter, que ahora se llama X, se acompañaron de una serie de personajes a los que se les llamó Net Center para atacar y criminalizar a las personas en las redes sociales. Y son precisamente los operadores que van anunciando a quién se va a castigar. Es decir, cuando se persigue a un operador de justicia, por ejemplo, como en el caso de Juan Francisco Sandoval, que es el ex jefe de la FESI, se anuncia un día antes o 2 días antes, horas antes, que va a haber un operativo desde el Ministerio Público. Es decir, los net centers tienen acceso a información que debe ser confidencial, pero que la maneja el Ministerio Público. Y hay un diálogo entre esa estructura paralela fuera de la justicia con cómo opera el Ministerio Público actual. En ese escenario es que se plantea el proceso electoral del 2023. Muchos de los sectores veíamos muy complejo el panorama a corto tiempo, en un escenario poco esperanzador, sino, por decirlo, bastante desolador. Y bueno, se da la sorpresa de la primera vuelta electoral. Semilla iba ocupando el 8º lugar en las encuestas, o sea, muy por fuera de las encuestas, casi no los mencionaban en los medios de comunicación. Se preveía que iban a meter quizás en menor cantidad de los que habían logrado en este periodo legislativo. La opción que había acumulado mucho del capital de voto antisistema, de la gente que está cansada del modelo político guatemalteco, había depositado pues su intención de voto en Telma Cabrera, que es una mujer indígena maya mam, dirigente campesino en una organización bastante grande en Guatemala que se llama Codeca. Y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos había acumulado en la elección pasada una buena intención de voto a través de la candidatura de Telma Cabrera. Es decir, ella acumuló creo que 450,000 votos en la elección pasada, que la colocaba entre la tercera y cuarta fuerza política del país. Cuando se anuncia la candidatura de Telma Cabrera junto con Jordán Rodas Andrade, que es el ex procurador de los derechos humanos en Guatemala, la ciudadanía despertó mucho interés en esa candidatura y para la gente que tiene control del Estado en este momento, que nosotros los conocemos o los nombramos como el Pacto de Corruptos o la Alianza Criminal en el Estado, ese tipo de candidaturas no iban a ser permitidas. De esa cuenta, le negaron la inscripción a Telma Cabrera y a Jordán Rodas, no pudieron participar en el proceso electoral. Hubo una figura de un partido de derecha que se les coló, que irrumpió el formato que habían establecido electoral. Se llama Carlos Pineda, que es un empresario que viene de la agroindustria, vinculado también con el lavado de dinero y el narcotráfico en Guatemala, que supo manejar muy bien las redes sociales, especialmente la red de TikTok, y se posicionó con una intención de voto increíble. Iba en el primer lugar, de ser un candidato que nadie conocía a un candidato que estaba moviendo la intención de voto de mucha gente. Quizás no conociendo el programa de gobierno de este candidato, pero sí lo conocían en las redes sociales. ¿Por qué? Porque fue un personaje que aparecía en cualquier momento tomándose un atol con cualquier persona en un mercado, o lo veíamos haciendo cualquier cosa que a la gente le llamó la atención. Con la intención de voto de este personaje, le votaron la candidatura, no le permitieron participar, no pudo participar. Y bueno, fuimos a un escenario entre tres partidos políticos. El partido de Valor con Zuri Ríos, la hija del ex general José Efraín Ríos Montt,
con el partido de la UNE, con Sandra Torres Casanova, ya en su tercera vez intentando llegar a la presidencia, con Edmond Mulet, que iba en otro partido también, punteando entre los primeros lugares, y Manuel Conde con el partido oficialista, con el partido de gobierno. Y luego de ahí, 20, unos 18 partidos más para abajo que casi no se veían en el escenario político. Y bueno, llega el día de la elección. Íbamos con muy pocas expectativas de un Tribunal Supremo Electoral que hasta la primera vuelta era muy blando para aplicar medidas electorales, es decir, permitió que los partidos hicieran de todo, campañas electorales anticipadas, eh, etcétera. O sea, el pueblo guatemalteco llegó con muy poca confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Se denunciaba la posibilidad de que se cometiera un fraude electoral, no en el momento de la elección con el conteo de los votos, pero sí con una serie de acciones que venían impidiendo el ejercicio a muchas personas para elegir y ser electas, como el caso del binomio presidencial de MLP. Y en ese escenario se da la primera vuelta electoral. La sorpresa la tenemos a partir de la medianoche, es decir, los partidos empezaron a acumular votos, iban muy pegados con los primeros sondeos y los resultados electorales del Tribunal Supremo Electoral, y luego ya a partir de la medianoche se da la sorpresa. Pasa a segunda vuelta Movimiento Semilla y pasa la UNE con Sandra Torres a la segunda vuelta electoral. Explicar ese fenómeno ha sido muy difícil en Guatemala. Pueden haber como muchas aristas para explicarlo. Nosotros de alguna manera entendemos que el pueblo guatemalteco hizo una lectura precisa de qué era o qué implicaba que se instalara el totalitarismo de nuevo en el país. Hay un agotamiento y un hartazgo de la corrupción y de la clase política guatemalteca, y se supo elegir una opción. Esta vez no votar por el menos peor, como había venido siendo todas las elecciones anteriores, sino hacer una elección por una opción que representaba, de alguna manera, una oposición a la corrupción. Y en el caso de Semilla, pues la bancada de diputados, con diputados bastante jóvenes, y el caso de Bernard Bareva, que había sido presidente jefe de la bancada, pues sí, un ejercicio legislativo de oposición, de denuncia y de lucha contra la corrupción. No con la dimensión como para decir un partido bastante fuerte en ese sentido, porque era una bancada pequeña, pero sí un ejercicio que lo vinieron haciendo de esa manera. Y a todos nos tomó por sorpresa ese resultado. Nadie en Guatemala supo hacer una lectura de lo que iba a ocurrir. Nadie hizo una lectura de qué era lo que iba a ocurrir en ese proceso electoral, en esa primera vuelta. Fue una sorpresa para todos. Ningún analista, nadie pudo prever lo que ocurrió. Y pues el resultado electoral se marcó en la primera vuelta. De la primera vuelta hasta el día de hoy, han intentado hacer de todo por revertir el resultado, por votar el proceso electoral. Ha habido una batalla legal bastante fuerte en todas las cortes del país. Hay procesos en la Corte Constitucional, hay procesos en la Corte Suprema de Justicia, hay procesos que el Tribunal Supremo Electoral repitió, hay procesos que la Corte Suprema de Justicia obligó a repetir al Tribunal Supremo Electoral. Y ahí es cuando nosotros, la sociedad guatemalteca, empezó a denunciar el golpe de Estado. Un golpe de Estado que no es característico con intervención de militares y tanquetas y disparos, pero sí con la intervención de los tres poderes del Estado sobre el Tribunal Supremo Electoral y el proceso electoral. Es decir, el Ejecutivo incidiendo para revertir la elección, los diputados del Congreso incidiendo para revertir los resultados de la elección, y el aparato de justicia a través del Ministerio Público haciendo muchísimas acciones arbitrarias e ilegales para llevarnos hasta el escenario en el que estamos hoy, con una incertidumbre de si el partido Movimiento Semilla desaparece o no desaparece,
con la posibilidad que tuvieron de votar el proceso electoral, que al final el Tribunal Supremo Electoral asume y lo valida, pero que estamos con incertidumbre ahora si le van a permitir al presidente electo Bernardo Arévalo tomar posesión el 14 de enero, a las 14 horas como corresponde por ley. Y una fecha importante que se acerca es el 31 de octubre, que finaliza el proceso electoral de manera oficial y que entendemos que pueden venir muchísimas acciones para impedir que el presidente electo tome posesión. Acciones desde el Ministerio Público, acciones dirigidas con la fiscal general Consuelo Porras y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que con el fiscal Rafael Curuchiche han venido implementando. Escenarios que puedan ocurrir, que vengan más procesos de criminalización y judicialización, que se les retire el derecho ante juicio a los diputados de semilla electos o que intenten retirar el derecho ante juicio al presidente Bernardo, el recién electo, que veamos gente que vaya a prisión como ha estado ocurriendo, que el Ejecutivo con Yamatei se resista a entregar el cargo, entregarle formalmente el cargo al presidente Arévalo, y él ya lo anunció, Yamatei anunció que aunque lleguen a la medianoche del 14 de enero, él va a entregar el cargo de presidente al Congreso de la República. ¿Qué significa esto? Es un golpe de Estado a todas luces, porque entonces el Congreso tiraría por la borda el proceso electoral, es decir, el mismo Congreso elegiría a un presidente. Ni siquiera es la voluntad de la gente ni la voluntad popular, ya había un irrespeto total y absoluto al voto de la gente, que es lo que mantiene a muchísimas personas movilizadas ahorita. Este proceso se hubiera caído si no es por la movilización de la gente en las calles. Ha habido un fuerte respaldo al presidente Bernardo Arévalo y ha habido un fuerte respaldo a recuperar el proceso democrático. Para el pueblo guatemalteco, para mucha gente, esta es la oportunidad que no se había tenido en 60 años, es decir, la posibilidad de tener un gobierno realmente democrático que abra las puertas a muchos procesos que están históricamente allí estancados. ¿Qué pesó en esta elección? La memoria histórica, la memoria del presidente Juan José Arévalo Bermejo en el periodo democrático de la revolución de 1944 a 1954, eso pesó muchísimo. Muchos de los logros de la revolución del 44 están presentes en la actualidad, derechos laborales, el ICS, el código de trabajo, el voto de las mujeres, en fin, hay un cúmulo de esos 10 años de la democracia guatemalteca que se nos arrebataron, que están presentes en la memoria, y hubo una combinación de la memoria de mucha gente que conoció ese proceso, que lo vivió, de generaciones como la mía, que recibimos la memoria de otros actores, que la conocimos de alguna manera, y las generaciones más jóvenes. Y eso pesó muchísimo también en este proceso electoral. Y bueno, en los escenarios, pues Guatemala está en un momento importante en el que se define el que volvamos a la democracia o el que se consolide otro régimen autoritario. Y bueno, la gente está con la plena decisión de que este es un momento para cambiarlo todo. Nosotros en estos días hemos sido testigos de fuertes movilizaciones, no solo en las ciudades, no solo en la ciudad capital, sino también en las carreteras, en los departamentos. Y creo que con cada acción que pues este grupo que se resiste a entregar el poder hace, la indignación aumenta en la población, en la gente, y eso también marca el nivel de movilización que puede haber y que va a ser clave para lograr que se respete el voto de la gente y que se respete este proceso de transición y la llegada de un nuevo gobierno. Que creo yo que sí hay que tener la bastante claridad que 4 años son muy poco para hacer muchísimas cosas, y hay muchas expectativas de la gente de qué se puede hacer o qué espera que este gobierno haga.
pero creo que una de las tareas más importantes es recuperar la institucionalidad democrática del Estado. Y eso pasa por depurar al Estado de las estructuras de corrupción e impunidad que la mantienen cooptada. Y ese es un reto bastante grande, comenzando por que la fiscal general del Ministerio Público debe de irse del cargo, si no van a ser 3 años que le quedan para hacer en el gobierno entrante y prácticamente le va a limitar muchísimas cosas de las que puede hacer. Eh, y bueno, el reto ahorita es que este gobierno tome posesión y luego el reto va a ser cada año las acciones que van a intentar hacer para limitarle el hacer cosas en el país. Y en ese escenario, para la prensa, creo que también es un escenario en el que sentimos un momento de tranquilidad, pero las condiciones para la prensa independiente no van a cambiar de la noche a la mañana. En el caso de prensa comunitaria, solo de lo que va de enero a ahorita septiembre, hemos registrado 62 casos de agresiones a los periodistas comunitarios. Solo de prensa comunitaria. Si sumamos los casos para los demás medios y para los demás periodistas, es que vamos a terminar el año con 190 casos. Y así ha sido la constante en los 3 años anteriores de este gobierno. Y con un Estado débil para proteger la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, la Procuraduría de los Derechos Humanos en este momento es inerte, no hace absolutamente nada con el nuevo procurador. La Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público tiene muy pocos recursos y es imposible atender todo lo que ocurre en el país. Y luego, pues el Estado se sigue resistiendo a crear un programa de protección para periodistas. Es decir, para la prensa independiente, pues prácticamente nos queda protegernos entre el mismo gremio de periodistas o tener nuestros propios programas de protección para periodistas. Es decir, estamos en un escenario bastante difícil. Hay temas que siguen siendo bastante difíciles para la prensa. Publicar sobre corrupción, publicar sobre crimen organizado, publicar sobre narcotráfico, o seguir publicando sobre el modelo extractivo en Guatemala es sinónimo de muchísimos riesgos y en ese escenario nos encontramos. Hay una ley que se creó para castigar la economía no solo de las ONG, sino también de los medios de comunicación. El castigo que le están dando al presidente del periódico, José Rubén Zamora, es un mensaje claro para toda la prensa. Es decir, si podemos encarcelar al periodista más importante del país y cerrar uno de los medios más fuertes e importantes del país, lo podemos hacer con los demás. Y en ese escenario, pues creo que nos vamos a estar moviendo. De llegar el nuevo gobierno, pues puede haber un respiro, pero hay temas que no van a dejar de ser menos riesgosos y eso lo tenemos bastante claro. Y bueno, ese es el escenario en el que Guatemala se encuentra ahorita y pese a lo complejo y a lo difícil, sí se inyectó en la ciudadanía guatemalteca una sensación de que es posible cambiar esa realidad. Hay mucha energía, hay pues una sensación de esperanza bastante fuerte, que es lo que mantiene movilizada a la gente, y que la gente quiere que se respete su voto, es decir, que se respete la decisión que tomó. Y eso creo que es importantísimo en este proceso, porque está permitiendo hilar muchas cosas, está permitiendo hacer la defensa del proceso electoral, más allá de que sea un proceso electoral como tal, sino también es la posibilidad de recuperar el Estado de Guatemala, es la posibilidad de que haya un gobierno que de alguna manera responda a necesidades de la gente. Y también representa de alguna manera la derrota de la clase política tradicional, es decir, la derrota de los partidos políticos tradicionales y de un sector económico bastante fuerte. Eso creo que es un valor agregado a este proceso electoral y la posibilidad de construir algo nuevo.
Y creo que por ahí lo ve muchísima gente. La segunda vuelta fue algo increíble. Ya a las 8 los centros de votación terminaron a las 6 de la tarde. Cada mesa electoral y cada centro de votación le habría llevado media hora hacer el conteo de los votos y trasladar la información al Tribunal Supremo Electoral. Y a las 8 de la noche la tendencia era irreversible. Bernardo se distanció de Sandra Torres. A las 10 de la noche se sobrepasó el 1.000.000 de votos y ya, pues ahí estaba escrita la historia. La gente salió a dos áreas, al Parque Central, en Centro Histórico, en la zona 1, y al Obelisco, en zona 9, en el hotel donde estaba todo el equipo de Semilla. Y fue una celebración multitudinaria de la gente en las calles, en la ciudad capital. Y algo insólito que ocurrió en los departamentos, que nadie había visto antes, es que la gente se volcara a las calles a celebrar el triunfo de un candidato presidencial. Es decir, más allá de la celebración de los afiliados de un partido político, no en las calles como que era la fiesta patronal o la fiesta del pueblo. Es decir, eso fue algo insólito, pero que refleja mucho de la apuesta política de la gente en este proceso electoral. Y bueno, yo creo que no me he pasado los 40 minutos. Voy a dejarlo ahí para que ustedes los comenten y podamos hacer un intercambio y resolver preguntas. Hola, 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 hola. 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 No, le voy a pasar la palabra a Iván. Muchas gracias por una muy buena presentación y va a dar lugar a muchos comentarios. Solamente quería comentar, agradecer también a toda la gente que tenemos participando a distancia, hay más de 20 personas, así que es muy concurrido el público para escuchar lo que había para decir aquí. Y también agradecer a Catarina Colson, que fue quien me contactó en un principio con la iniciativa de Report Rectangrenser. Muchas gracias por la buena colaboración y siempre a nuestro querido David García, que es el que nos hace toda esta maravillosa presentación aquí, así que nos hace sonar mejor de lo que sonamos, quizás. Así que bueno, te paso la palabra, Iván. Bueno, gracias y gracias por la presentación. Y yo sé que hay muchas preguntas y comentarios y no voy a quitar el tiempo para mantenerme en nuestro tema, pero voy a abusar ese privilegio. Nosotros como Reporteros Sin Fronteras, por supuesto, tenemos el enfoque en la defensa de la libertad de expresión en los medios y mencionaste el caso del periódico y toda la violencia contra periodistas. Y nosotros siempre, bueno, digamos que para nosotros los medios de comunicación, los medios independientes y libres son la garantía para la democracia. Y quizás no es así, pero un poco el escenario que plantea es que no hay medios independientes, hay un control muy fuerte del Estado y aún así la gente logró entender que hay una posibilidad de otra alternativa, digamos, políticamente. Entonces, ¿de dónde saca la gente ahora la información si todos los medios tradicionales están tan controlados? Bueno, las redes sociales están permitiendo muchísimo acceso a la información a la gente. En Guatemala, un dato que no está actualizado nos da luces de más o menos hay 10 millones de celulares circulando en Guatemala. Estamos hablando de 18 millones de habitantes. Es decir, hay sabemos personas que usamos 2 celulares. Y el acceso al Internet está permitiendo el alcance de muchísima información, de desinformación y de información al mismo tiempo.
Y en el caso de los medios independientes, creo que estamos jugando un papel importante en posicionar otras narrativas, en disputar la opinión pública y poner una contranarrativa a la narrativa oficial o la que trasladan los medios corporativos. Que precisamente televisión, radio, están de alguna manera implicados en acuerpar al oficialismo, a este gobierno, o han sido señalados de corrupción. Allí es donde la gente se está informando, y nosotros hicimos como un ejercicio para la cobertura de estas elecciones, hicimos un ejercicio de escuchas digitales. Es decir, nos metimos a entender cuáles eran los sentimientos de la gente en las redes sociales, qué estaba buscando la gente, cómo se estaba informando a la gente. Y eso nos permitió entender que la gente se estaba preocupando por investigar quiénes eran los candidatos de los partidos políticos. No les puedo mostrar la gráfica de la lectura, pero 2 días antes del 25 de junio, que fue la primera vuelta, Bernardo, que venía, y Semilla, que venía muy por debajo en la lectura digital, se incrementó, pero precipitadamente hacia un pico altísimo. Y eso lo que nos dio a entender es que la gente empezó a buscar información, más información sobre Bernardo y sobre Semilla, pero ahí creo que los medios independientes o alternativos jugaron un papel importante. Bueno, para mí otro aspecto muy esperanzador de este proceso en Guatemala, que hablamos mucho de las redes sociales, que es una cloaca de desinformación, etcétera, pero también hay una oportunidad de plantear una alternativa en esos medios. Y bueno, nosotros somos parte de esa organización internacional que trata de apoyar a medios independientes y defender periodistas, pero quería también dar la palabra a Díaz porque hay otras organizaciones suecas que han tenido una historia muy larga en Guatemala y quizás hablar un poco de lo que ustedes hacen y plantean para el futuro de Guatemala. Gracias, Iván, y muchas gracias, Nelton, por darnos todo este panorama tanto histórico como actual de los desafíos y los logros. Es cierto, como diaconía, y no solo como diaconía, creo que la cooperación sueca por mucho tiempo ha estado acompañando a estos procesos, a organizaciones locales en estos temas de democracia, derechos humanos, equidad de género, sistema de justicia, ¿no? Bueno, en nuestro caso, desde la guerra civil, donde se trataba más que todo de sacar gente, ¿no? Y luego más desarrollando a estos temas, primero una apuesta fuerte por todo el proceso de paz y luego más de democracia. Aquí, pues, en la actualidad de la política sueca, creo que estás también consciente, hay todo un debate sobre la cooperación y a dónde debería ir, etcétera. Y justamente vimos hace ya casi un año, cuando el gobierno aquí era un nuevo, que quieren como reformar toda la cooperación y dirigirla más hacia comercio e intereses suecos, ¿verdad? Y también querían o necesitaban liberar fondos para Ucrania. Entonces, sí, lo primero que les ocurrió prácticamente fue quitarle todos los fondos para Guatemala. Fue como la primera idea, parece, en ese salón, por alguna razón que todavía no entendemos. Pero bueno, se movilizó, se logró parar eso, pero con un corte fuerte del presupuesto, y esa amenaza sigue. Y cuando el ministro aquí, ¿no? Y eso en contraste con la historia que tú cuentas también, cuando el ministro de Cooperación de Suecia, en creo 2 ocasiones, ha comentado el caso específico de Guatemala, porque los parlamentarios no saben, ¿no?, que esto está en la jugada, Guatemala, que sí o no. Tu respuesta es que, bueno, aquí vemos que la cooperación sueca ha invertido y apostado por el trabajo, o la lucha contra la corrupción. Y mira cómo está, ¿no? Mira el gobierno que tiene, qué corrupto sigue siendo. Entonces parece que toda esta inversión es por nada. No funciona la cooperación sueca.
Entonces hemos movilizado mucho para mostrar el otro lado de la moneda que tú cuentas, que por alguna razón ellos no logran medir o no les conviene medir, que realmente la apuesta quizás no ha sido tanto hacia las instituciones, porque sabemos cómo son, sino de acompañar a ese proceso desde abajo, de la gente, de la movilización de la ciudadanía, de las organizaciones locales, de pueblos originarios, de mujeres, etcétera. Y en ese sentido, no, ahora no vamos a exagerar la importancia de la cooperación, ¿verdad? Lo que tú cuentas son procesos propios, ¿no? Pero hay que entender eso también de la cooperación, que la cooperación no debería ir solamente donde hay un problema, sino para que funcione, para que tenga impacto. Hay que identificar dónde están los movimientos que avanzan aquí. Y en Guatemala hay cada vez más de ese movimiento, lo cual da oportunidad para que la cooperación realmente haga una diferencia y que funcione. Guatemala es el país donde invertir ahora, si te importan los temas de democracia, lo cual no estoy del todo seguro que a este gobierno les hace, ¿verdad? Pero eso creo que es el mensaje importante que hemos tratado de dar al gobierno en este año. Y obviamente las elecciones nos ayudaron bastante, la verdad, porque realmente es fantástico lo que pasó ahora. Y claro que hay tanta esperanza ahora. Pero te quiero hacer una pregunta también, y eso por experiencia de otros casos históricos de tanta esperanza, ¿no? Ok, ahora hay esperanza, sí, pero expectativa, y tú lo mencionas, ¿no? Un gobierno que seguramente va a tener toda la buena voluntad aquí, pero que tiene todo el Congreso en su contra, ¿no? Porque no lograron obtener más asientos ahí. Y además, y eso es a veces difícil realmente de entender, de qué tanto la corrupción infiltra todo el sistema institucional del Estado. ¿Cuál es el riesgo de que la ciudadanía se van a decepcionar con este gobierno? ¿Y qué podemos hacer nosotros como parte de la cooperación o la comunidad internacional echar la mano en este proceso que yo entiendo que es bastante frágil, pero muy esperanzador? Sí, bueno, aquí hay un juego bastante importante y es, estamos ante las puertas de que llegue un gobierno que va a combatir la corrupción. El nuevo gobierno puede poner candados a esas fuentes de corrupción. Una muestra importante fue la convocatoria del presidente Bernardo Arévalo a los alcaldes municipales. Mucho se decía que los alcaldes responden en su mayoría al pacto de corruptos. Y puede ser que así sea, que hayan venido respondiendo al Yamatei y al pacto de corruptos. Pero el llamado que hace el presidente electo para reunirse con los alcaldes, llegaron 237 alcaldes de los 333, es decir, un 80% de alcaldes que van al llamado del presidente electo. ¿Qué nos dice esto? Es que el nuevo gobierno rompió ya esa idea de que los alcaldes van a ser herramienta del pacto de corruptos. Esperemos que así pueda ser. Pero ese fue como el mensaje. Intentaron boicotear esa reunión, por cierto. Incluso muchos alcaldes denunciaron que los gobernadores departamentales los llamaron por teléfono para amenazarlos, que no asistieran a la reunión con Bernardo, porque si no la Contraloría General de Cuentas les iba a poner procesos internos a sus municipalidades. Y aún así, una mayoría de alcaldes llega a la reunión con el presidente electo. Sabemos desde la segunda vuelta electoral que hay diputados electos por los otros partidos que ya anunciaron que quieren romper con sus partidos y sumarse a la bancada de Semilla. Que esa va a ser una decisión de cómo la bancada pueda manejar ese tipo de alianzas internas en el Congreso. Que no se va a tener una mayoría, pero que van a tener que tener un juego de cintura en el Congreso para poder pasar reformas o leyes que sean necesarias. Y no la van a tener fácil. Creo que lo que tenemos que tener bastante claro es que van a ser 4 años de una ingobernabilidad
que se va a marcar en el país, porque no van a permitir que este gobierno siente el espacio para un próximo gobierno, que hay que ir pensando en 4 años. Es decir, se les paró ahorita la continuidad de este régimen, pero en 4 años hay que garantizar que siga otro gobierno democrático, que puede ser Semilla, puede ser cualquier otra fuerza democrática en el país. ¿Y qué papel debe jugar la cooperación y los países amigos como Suecia? Yo creo que estaba hablando yo con el ex embajador al inicio de la actividad y le decía, es que estamos en un escenario como cuando se firmó la paz. Francia, y creo que hay un papel importante y lo que el pueblo guatemalteco demostró es su vocación democrática. Por ponerles un ejemplo, todos los candidatos, la mayoría de candidatos de partidos políticos dijeron abiertamente que iban a replicar el modelo de Nayib Bukele en El Salvador para Guatemala. Y estaban evocando el modelo de la mano dura, de la represión, de quitar garantías constitucionales a la gente, de imponer por la fuerza la seguridad. Y el mensaje del pueblo guatemalteco en esta elección fue, nosotros no queremos un modelo así, no queremos autoritarismo, no queremos abordar la violencia con violencia. La construcción de la seguridad ciudadana en democracia es un reto. Desmilitarizar a la Policía Nacional Civil desde su estructura, no solo de mando, sino también de su forma de dar seguridad, va a ser otro reto. Es decir, estamos como en ese proceso de la firma de la paz, comenzando de cero. Yo creo que hay un papel importante que debe jugar los países amigos, la cooperación. Por ejemplo, Suecia y las organizaciones de cooperación suecas han hecho una apuesta bastante importante por el periodismo independiente. En el caso de prensa comunitaria, hicieron una apuesta por el periodismo que hicimos. Con el recorte que llegó, nos llegó el recorte también, pero hemos ido ahí navegando, asumimos la cobertura de un proceso electoral con mucha fuerza, fueron 100 periodistas en todo el país implicados en la cobertura de la primera vuelta, 75 en la segunda vuelta. Nos planteamos un proyecto de periodismo de soluciones, es decir, quisimos hacer un periodismo que pudiera aportar soluciones también a los problemas que estamos enfrentando. De esa cuenta surgió nuestro proyecto periodístico que se llama Entre Elecciones. Cubrimos las elecciones en la Universidad de San Carlos con el fraude a la elección al rector, cubrimos las elecciones ahorita y estamos haciendo un periodismo de elecciones, estamos haciendo periodismo de investigación, estamos haciendo periodismo medioambiental, que son como los ejes bastante importantes en las dinámicas de los problemas que tenemos en el país. Y vean, ahorita que los jueces salieron al exilio, que se está persiguiendo a otros jueces que están en el país, muchos de los casos de corrupción los están votando. Muchos de los exfuncionarios públicos o empresarios involucrados en los casos que se investigaron por la FES y la CICIG, se los están votando y están intentando librarse de esos casos, pero de forma expresa. Es decir, ni siquiera están esperando que cambie el gobierno porque ahí puede cambiar un poco la correlación de fuerzas en el sistema de justicia. Y son los medios alternativos los que están siguiendo poniendo marcando el renglón en la corrupción, en darle seguimiento a la corrupción, en los casos de impunidad. Y creo que ahí el periodismo guatemalteco tiene que jugar y va a jugar o ya está jugando un papel importante. Y yo recuerdo en el 2012-13, el primer libro que publicamos con prensa comunitaria que se llamó Dinámicas del Despojo, ese fue un libro que nos apoyó Diaconía a publicar, fue el primer libro que sacamos. Entonces creo que hay una apuesta que está allí, que esperamos que de alguna manera los gobiernos o este gobierno pueda entender que es importante poner los ojos en Guatemala en este momento. La sociedad tiene la intención de acompañar a este gobierno y es como la combinación que habíamos esperado, es decir, un gobierno comprometido y una sociedad civil comprometida. Yo creo que ahí se pueden lograr muchísimas cosas. Bueno, sí, muchas gracias, Nelton, y
y también acá muy buenos comentarios y realmente estoy totalmente de acuerdo con Matías en que hay una responsabilidad en apoyar a Guatemala. Y que la democracia en Guatemala no cayó por la corrupción o por los narcos. La democracia en Guatemala cae por un golpe de Estado con intervención externa de Estados Unidos hecho por la CIA en 1954 contra el presidente Jacobo Arbenz. No fue el pueblo guatemalteco, ni las débiles instituciones guatemaltecas. Fue intervenciones. Hay una deuda histórica con Guatemala que no solo por el lado de Estados Unidos, sino yo creo que todo Occidente que en aquel momento no apoyó a Guatemala como Guatemala se merecía. Guatemala empieza un proceso de democratización al mismo tiempo que muchos países europeos, Alemania occidental, por ejemplo, y con gran apoyo popular. Cuando la primera vez que vi el nombre de Arévalo, yo dije, ¿será Arévalo algo del presidente anterior? Y después ese era el hijo, y además que yo sabía que había estado exiliado en Uruguay, y además nació en Uruguay, es un hijo del exilio. Realmente para mí fue muy emocionante y tú hablas de la clase política, pero él viene de la clase política, de lo más profundo de la clase política guatemalteca, del pedigrí que tiene es parte de lo que yo creo que es la resiliencia a la democracia en América Latina, por las bases históricas de instituciones positivas y de demócratas que tiene América Latina. Arévalo y Arbenz son un gran ejemplo de ello. Y tú hablas mucho de la memoria. Me gustaría saber un poco más cómo es la memoria de esto se ha transmitido en Guatemala. Porque durante mucho tiempo nadie hablaba ni de Arévalo ni de Arbenz, pero evidentemente esto sobrevivió y genera toda esta reconexión a la clase política democrática guatemalteca que evidentemente en 70 años no desapareció. El otro punto que quería preguntarte es que evidentemente en la disrupción de las instituciones democráticas en el 54 los agentes externos fueron decisivos. ¿Cuál es el papel de los agentes externos hoy en día en esta crisis que está viviendo Guatemala? Y no solo Estados Unidos, me refiero al papel de la Unión Europea, del sistema de integración centroamericano, qué papel están jugando y qué papel podrían jugar en este momento de crisis. Bueno, en el imaginario guatemalteco siempre está presente los gobiernos democráticos de la Revolución del 44. Se trasladó en todo un movimiento revolucionario desde el 60 con el inicio de las organizaciones guerrilleras y la lucha popular en las calles, los sindicatos, los estudiantes, los maestros. Y es una memoria que ha venido transmitida durante todos estos años, porque muchos de los legados de las reformas de esos 10 años están presentes ahora. Es decir, con la ruptura del 54, con ese rompimiento o la invasión del 54, no pudieron eliminar pues, todos esos logros. Y ahí, por ejemplo, hay una lucha por el acceso a la tierra bastante fuerte que sigue hasta ahorita y siempre cuando se habla de los desalojos por invasiones de tierras, que es la lucha por la recuperación de la tierra, siempre sale el tema de la reforma agraria. Y es una palabra que les da terror, la reforma agraria. Pero estuvo presente en el imaginario la memoria y el legado. Cada 20 de octubre se sale a marchar conmemorando esa fecha, la revolución del 44. Y este 20 de octubre imagino que va a ser multitudinaria porque es tener cerca ese proceso de nuevo. Y yo recuerdo que más allá de la sociedad organizada que viene de los movimientos sociales populares o del movimiento revolucionario, en las plazas en 2015 comenzaron a aparecer carteles de Arévalo, de Jacobo Arbenz, y empezamos a ver que en las protestas contra la corrupción empezaron a aparecer de nuevo. Y ahorita con la candidatura de Bernardo, nosotros hemos oído a mucha gente, ya los mayores de edad decían, pero todavía está vivo Arévalo. Y querían constatar
si era Arévalo o no era Arévalo. Y vimos todas las generaciones en esa ida y venida de información. Tuvimos una reunión en Sololá con organizaciones de mujeres indígenas allá y nos decían que sus hijos o hijas que están en la universidad en la ciudad trasladaron la información de que hay que votar por Arévalo porque es el hijo del presidente Juan José Arévalo. Es decir, hubo una sinergia entre las generaciones que tenían acceso a la información o lo tienen con la gente en otros lugares que se estaba preguntando, pero ¿quién es el candidato? ¿Por qué Semilla? Y creo que de esa forma hubo ahí un revivir de la memoria histórica bastante importante que marcó también mucha de la decisión de la gente de por qué votarle a un candidato, que además en el Congreso había estado, por si me escucha y me ve, que no se va a enojar, pero en el Congreso había estado con un perfil bastante bajo, pero que ya en este momento Bernardo se colocó ya a la altura que le reclama a la gente como para dirigir este proceso, ya como un presidente electo, y ya está a la altura. La última, bueno, no la última conferencia, pero una conferencia que dio bastante fuerte, exigiéndole la renuncia a todos estos operadores de justicia y convocando a la gente a defender el proceso. El resultado fueron 15,000 almas en la plaza y otro montón más de gente en distintas plazas de los departamentos diciendo este proceso es nuestro. Entonces creo que está asumiendo a la altura política que se esperaba de él. Y bueno, creo que un papel bastante importante entre la memoria, las generaciones y este proceso. Los actores externos, creo que es la primera vez en la historia que todos los actores externos están de alguna manera en la misma sintonía de respaldar este proceso, de denunciar la corrupción, de señalar a la fiscal general y a los operadores de justicia que están cometiendo ilegalidades y arbitrariedades. Estados Unidos está en esa postura. La Organización de Estados Americanos, la OEA, con Luis Almagro, con el papel que Almagro ha jugado en este periodo al frente de la OEA, pero la OEA está cuestionando y señalando fuertemente a este régimen por las cosas que está haciendo en contra del proceso electoral y del voto de los ciudadanos. Y la Unión Europea ha venido haciendo también sus aportes. Es decir, ha estado señalando no solo la violación a derechos humanos en Guatemala, sino también estas arbitrariedades que se están cometiendo. Yo recuerdo una sesión del Parlamento en el que se denunció la persecución a los operadores de justicia, se denunció el modelo extractivo de las empresas mineras rusas en Izabal, y bueno, ha estado asumiendo también un papel bastante importante. Entonces creo que no hay ningún actor externo que esté respaldando al régimen, sino al contrario, creo que todos están en la sintonía de que este es un proceso de vuelta a la democracia y que se debe garantizar la toma de posesión del presidente electo. Más adelante no sabremos cómo vaya a caminar eso, pero creo que están jugando un papel importante. Vamos al público. Gracias. Creo que tú tienes que responder. Bueno, muchas gracias. Fue una ponencia súper interesante, también preguntas interesantes del panel. Me llamo Annika Anderson y trabajo trabajado en la región por muchos años también. Mira, o sea, escuchándote me surge una pregunta que es como una prolongación de lo que ya se ha preguntado, pero en relación a las expectativas de la gente y con justa razón y el aspecto de la gobernabilidad. Y ahí la pregunta es qué tanto se han coordinado, planificado desde, digamos, los actores democráticos de la sociedad civil, la academia, iglesias, etcétera, como para poder manejar este aspecto, que va a ser muy difícil, ¿no?
poder influenciar, por ejemplo, bueno, los medios independientes que tú dices, obviamente, creo que son muy importantes, pero ¿cómo está ese grado de coordinación de organización? Bueno, como todo nos tomó por sorpresa, el construir una articulación es bastante difícil. Creo que Semilla y el presidente Bernardo se ha estado acercando a distintos sectores, Iglesia Católica y un sector de la Iglesia Protestante, organizaciones campesinas, autoridades indígenas, autoridades ancestrales, a estudiantes. Nosotros tuvimos un encuentro ahorita a finales de septiembre con él, con los periodistas comunitarios para plantearle cosas concretas. Y él ha estado, igual la vicepresidenta, han estado abiertas a dialogar. Entendemos que dentro de Semilla han sido muy cerrados con muchas cosas. Pero esperamos que puedan hacer la lectura política ahorita de lo necesario que es tener una política de alianzas para sostener el proceso y para buscar hacer cambios. Creo que yo espero no equivocarme, pero el pueblo guatemalteco tiene la claridad de que 4 años no se puede cambiar muchas cosas, menos si se tienen muchos anticuerpos y les van a hacer la vida imposible en estos 4 años. Pero creo que si tienen la habilidad de hacerse acompañar del pueblo guatemalteco y de las expresiones organizativas, van a tener ahí un respaldo bastante importante frente a otros sectores que están ahí. Creo que el que de alguna manera el sector empresarial haya llegado una posibilidad de un rompimiento allí que pueda permitir que haya un sector empresarial que se pueda comprometer con hacer las cosas bien, no como ha estado acostumbrado a hacerlas, y haya un sector que se distancia del CACIF, que es el Consejo Nacional Empresarial, y puede haber otro sector con más poder económico que pueda distanciarse también de esa parte, que pueda permitir hacer cosas. Expectativas, la gente tiene muchas, pero creo que también tiene claro que las condiciones del Estado van a ser complicadas para recuperar la institucionalidad democrática del Estado y para hacer en 4 años cosas. Que si la gente no va a permitir es que este gobierno se tuerza, porque si el mensaje está claro ahí de no vamos a permitir más corrupción. Y creo que la gente, si ve que este gobierno empieza, esperemos que no lo haga, pero empieza a repetir las viejas prácticas de los gobiernos anteriores, allí va a haber un estate quieto y creo que esperemos que el gobierno pueda manejarlo y tenga la habilidad para intencionar procesos transparentes y procesos adecuados. Hay cuestiones que están en el país que van a ser difíciles de atender. En el tema minero, una moratoria a la minería podría ser algo importante. El tema de las consultas, creo que proteger los resultados de las consultas comunitarias en defensa de los bienes naturales es clave porque ahí es donde hay más resistencia para proteger los bienes naturales de la gente. Y creo que son como desde los temas que más atención le ponemos nosotros, pero que son claves. El tema de la seguridad va a ser importante también, pero también el acceso a la salud, el acceso a la educación. Casi todos los departamentos de Guatemala están en alerta naranja por el tema de la desnutrición crónica y la hambruna. Hay 4 departamentos que están con el semáforo en rojo de los casos que están agudizados y creo que el tema del acceso a la tierra para producirla y la alimentación van a ser importantes. Entonces,
pero solos ellos no lo van a poder hacer. Yo creo que ahí tiene que implicarse la sociedad guatemalteca. Eh, Creo que por ahí. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Sí, Nelton, qué gusto verte por aquí. Fíjate que hice 3 apuntes y eh, relacionado con el ejército. Fue muy interesante que el ejército no intervino en esta coyuntura y eso básicamente determinó que no se concluyera un golpe de Estado, puesto que la fuerza represiva no se hizo de parte del lado del Ministerio Público. Yo creo que eso es algo muy interesante, la verdad. Por otro lado, también quería comentar que me llamó mucho la atención cuando hubo ese impasse entre Codeca, que no quiso secundar las manifestaciones en el sector urbano, puesto que ese sector urbano representa a las clases medias o las perciben como burguesas, pero yo pienso que fue un error en ese caso de Codeca porque ya lo dice Marx, ¿no? No hay transformación ni revolución sin las clases medias, sin los burguesas, ¿no? Es casi una ley, ¿no? Y entonces yo creo que eso me da mucha esperanza, ¿no? Porque es precisamente porque al fin las clases medias se involucraron, si es que se puede usar la palabra clase media en nuestro país, que las transformaciones se están dando y no se pueden parar. Y otro aspecto que iba a contar, que me llamaba la atención, pero sí, solo para cerrar, me dijeron que se debe respecto sí, que don Virgilio Álvarez escribió un libro muy bonito que se llamaba La Revolución que nunca fue, y él hace una referencia ahí de que al igual que en España, cuando surgió de las manifestaciones del 15M en Guatemala, en el 2015 surgió Semilla, también un partido político, pero descabezado, no tenía un liderazgo, pero afortunadamente ahora está Arévalo, que es increíblemente carismático, y todos sabemos quién es el Tata de Arévalo, y va a funcionar. O sea, eso es lo que quería decir. Nada. Gracias. Virgilio estuvo muchos años acá en el instituto. Bueno, en relación a los militares, creo que aunque hay un sector que viene de los viejos militares que ya están fuera de la institución, hay una fundación ahí contra el terrorismo que se ha dedicado a perseguir a muchísima gente no solo por los procesos de justicia transicional, sino también con procesos de corrupción. Se han encargado de hacer la defensa oficiosa de los corruptos y de la impunidad. Que sí han intentado usar con ese discurso, pero creo que el ejército de alguna manera se ha mantenido, hasta ahorita se ha mantenido distante de esa parte. Creo que la lección de que la justicia llega 30 años después, de alguna manera la aprendieron. De lo que van a hacer ahorita se les puede juzgar después. Y esperemos que así sea. En relación a los movimientos sociales, los movimientos sociales en Guatemala, especialmente los movimientos que vienen de los 70s o los 80s, hay una característica y no se ha modificado mucho de ahí, son los egos de los dirigentes. Creo que Codeca dejó un poquito por ahí y se movilizó en la semana pasada, pero sigue siendo muy, muy complejo el poder encontrarse, el poder hacer cosas, porque hay como criterios o hay miradas o formas de entender la movilización y la realidad que quizás no son tan distintas, pero tienen sus particularidades. Entonces, lo que esperamos es que pueda haber mayor madurez para entender los momentos históricos. Ellos ahorita van a entrar en un proceso para construir de nuevo otro partido porque MLP desapareció en esta elección. Pero creo que los movimientos sociales y populares en Guatemala tienen que transitar por una nueva refundación de los movimientos. Yo por ahí lo veo, quizás me puedo equivocar, pero por ahí creo que va. Muchas gracias. Nelton, muchas gracias por tu presentación. Ha sido muy, muy agradable escucharte. Y a los ponentes, a los que han dirigido la mesa, muchas gracias. Yo tengo 2 preguntas. La primera es en relación a prensa comunitaria.
y es cómo abordan ustedes internamente el abuso a los periodistas, ¿verdad? ¿Cómo trabajan con ellos después de un abuso físico o psicológico? No sé cómo lo hacen ustedes internamente. Y la segunda pregunta es, tú hace un momento hablabas de los diferentes sectores de Guatemala, ¿verdad? Y tenemos en Totonicapán los 48 cantones y las alcaldías indígenas. ¿Se ha visto algún interés por parte de Semilla de encontrarse con estos actores de la sociedad? Estas serían mis dos preguntas. Y en el caso de las agresiones, nosotros tenemos un programa de protección para periodistas comunitarios y allí intentamos poder atender desde la atención legal hasta trasladar de manera segura a algún periodista que está bajo riesgo, de atender en el momento de la agresión, cómo poder resguardar la integridad de los corresponsales o de las corresponsales. Y luego siempre nos abocamos a otras organizaciones que nos puedan facilitar el acceso a la atención psicosocial o emocional. Algunos compañeros y compañeras recurren a la cosmovisión maya para abordar este tipo de atención también. Y tratamos de hacerlo de esa forma o de echarnos, que nos echen la mano otras organizaciones que tienen la capacidad de hacerlo. Ahorita tuvimos que sacar a 3 compañeros, bueno, no ahorita, sino ya hace unos meses tuvimos que sacar a 3 compañeros fuera del país. Es la primera vez que con prensa comunitaria nos toca que hacer eso. Normalmente movilizábamos a los compañeros dentro del país. Es la primera vez que 3 están fuera, un poco por la persecución política que hay en el país. Pero sigue siendo también un reto el poder hacerlo porque es muy complicado tener recursos para este tipo de atención o para garantizar la estadía de una persona fuera de su lugar de origen o de una familia, porque muchas veces no es solo el periodista o la periodista que debe salir, sino también hay familias a veces. Y es complejo ese tema. Hasta el día de hoy creo que de alguna manera lo hemos hecho bien. Ninguno ha pasado a un nivel en el que, digamos, hay una pérdida de la vida. Sí nos ha tocado que pasar por agresiones físicas o amenazas, etcétera, pero lo hemos ido pudiendo resolver. Lo otro que también es preocupante es que nos hemos ido acostumbrando a normalizar la violencia. Entonces, hay muchos compañeros nuestros que hay ataques constantes y los ven tan normales que a veces ya ni los informan, no nos cuentan. Eso también es delicado porque de alguna manera nos hemos ido acostumbrando a eso. Y bueno, con respecto a lo otro es que las alcaldías como la de Sololá, la alcaldía indígena de Sololá y la alcaldía indígena de 48 cantones, creo que aunque no han hecho un encuentro formal, creo que sí han tenido una interlocución entre Semilla y ellos, que va un poco con las luchas que están llevando. Es decir, cuando las alcaldías se plantean exigirle la renuncia a la fiscal general, va en la misma sintonía de Semilla por defender el proceso electoral. Entonces creo que hay una interlocución allí. No ha habido un encuentro como tal, pero podría darse ese encuentro. Y las alcaldías están jugando un papel importante en esto porque tienen mucho peso, tienen mucha convocatoria y pueden ser también un actor bastante beligerante en la defensa de este proceso. Hay procesos que han ido surgiendo alrededor de esto que está ocurriendo y es en Xela, en Quetzaltenango, surgió una multisectorial que viene desde la defensa de la autonomía universitaria y que se consolida ahorita. Es decir, hay procesos organizativos que la gente está buscando cómo organizarse y se van encontrando en nuevas formas de organización. Creo que eso también está surgiendo, más allá de las formas históricas de organización en Guatemala. Entonces, creo que eso está generando muchas cosas interesantes en el país alrededor de cómo organizarse en distintos lugares.
Semilla no tenía estructura partidaria en muchos lugares del país y para la segunda vuelta surgió la estructura de forma espontánea. No lograron cubrir la totalidad de municipios para tener fiscales de mesa y la gente de su propia iniciativa fue fiscal de mesa de Semilla sin incluso tener comunicación con Semilla. Es decir, hay formas que la gente está entendiendo que debe de aportar y se está sumando a hacerlo. Y eso tiene una responsabilidad bastante grande, ¿no? Que es no desilusionar a la gente, por ejemplo. Y bueno, esperamos que Semilla como partido, pero también Bernardo y Karen puedan tener esa lectura de cómo facilitar el encuentro con todos los sectores. Bien. Una pregunta más. Bueno, vamos para aquí. Muchas gracias, Nelton. Conocí tu trabajo, pero no a vos. Y gracias a ustedes también. Una pregunta ya me respondiste, el programa de protección, sino que es de preocupación, pero convence huir de que ya lo están tratando, ¿no? La otra pregunta que sí tenía también era en cuanto a familias, la oligarquía y todo lo clásico, así, ¿no? de los poderes. Pero casi siempre se oye también, ¿no? De que ya no solo son ellos, ¿no? Sino ya con las estructuras de los narcos. Entonces, ¿qué tanto poder ha jugado los narcos en este proceso y cómo lo ven de aquí de aquí en adelante, ¿no? Y qué tan integrados están con las familias, ¿no? Que ya no pueden ser tan independientes con su poder clásico, digamos. Qué buena pregunta. Bueno, el narcotráfico en Guatemala tiene sus bases en la contrainsurgencia. Muchos de los comisionados militares estuvieron las aduanas después de la firma de la paz y luego las aduanas pasaron a formar parte de los carteles y los viejos capos guatemaltecos como los Mendoza y otros que ya fueron extraditados a Estados Unidos y ya volvieron, eran esa línea de la contrainsurgencia en el ejército y el narcotráfico. Ahora tienen más presencia, ahora ya son alcaldes, ya son gobernadores, ya son diputados en el Congreso de la República, financian a los partidos políticos. El caso más escandaloso fue el de la UCN en 2019 con el candidato Mario Estrada. Narcotraficante, está en Estados Unidos ahorita con una condena. Incluso ideó un plan para asesinar a Thelma Aldana si fuera ella la candidata presidencial en la elección pasada y a otros fiscales. Y bueno, hay una presencia del narcotráfico en los partidos políticos cada vez más fuerte, porque crear partidos políticos en cualquier país del mundo implica una inversión de dinero bastante grande. Hacer campañas políticas como en la guatemalteca implica una inversión de millones de quetzales solo en pocos meses de campaña. Y ese dinero, evidentemente, recordando una conferencia de prensa en 2019 cuando sale la plana mayor del CACIF pidiendo perdón por haber financiado de manera ilícita al partido de Jimmy Morales, es el caso corrupción de FSN Nación. Es decir, el capital tradicional que financia partidos políticos tiene que competir ahora con el narcotráfico que financia de mejor manera y de forma más efectiva partidos políticos. Y tiene que ver mucho con la política de seguridad que vaya a plantear el nuevo gobierno. Es decir, se va a distanciar de la forma tradicional de combatir el narcotráfico o va a innovar en otra forma que dé resultados. Tiene que ver con el país más consumidor de las drogas. O sea, Guatemala pasó de ser ruta de paso de droga a producir la droga. Cultivos de amapola, de marihuana o de cocaína
pues ya están en el país y tienen que ver con la economía. Si estos tienen la capacidad de generar economía, pues evidentemente la necesidad responde a eso. Entonces, ahí hay un reto. Tiene que haber un sistema de justicia fuerte para investigar los casos, para llevar la justicia, para extraditar narcotraficantes o desmantelar, por lo menos sacarlos de los partidos políticos, no sé. Y es un tema que va en incremento. Y creo que sí tienen que plantearse una política que sea coherente con cómo reducir el narcotráfico, cómo manejar ese problema, porque lamentablemente estamos en el centro de América y ese es el puente para el paso no solo de narcotráfico, sino también para el mercado de armas y lo más preocupante para el tráfico de personas, que son miles de personas que están pasando en la inmigración forzada y ahora pues vemos a la gente que viene desde el sur de América hacia Estados Unidos. Entonces creo que hay muchas cosas que van de la mano. Esa línea desde donde están los empresarios y los nuevos empresarios es muy difusa, porque en los sistemas bancarios es donde se lava el dinero del narcotráfico. Las grandes constructoras ahora se construyen más centros comerciales que escuelas en Guatemala. Y no significa que todos los guatemaltecos tengamos el poder adquisitivo para estar permanentemente en los centros comerciales. Entonces, ahí hay un tema bastante complicado con esa economía, pero están presentes en los partidos políticos. Acabamos de publicar bueno, no se ha publicado ese reportaje, no les puedo contar, pero hay alcaldes que son narcotraficantes. Hay uno que se llama Tres Quiebres, que ahora decidió seguir la carrera de Pablo Escobar Gaviria, ahora ya va a ser diputado el 14 de enero, toma posesión como diputado en el Congreso de la República. En la junta directiva pasada, una diputada de Huehuetenango, señalada de formar parte del cartel de los Huistas en la frontera con Huehuetenango, estuvo en la junta directiva del Congreso de la República. Entonces hay una comunión ahí que cada día es como más difusa, ¿no? Bueno, muchas gracias y creo que vamos a tener que terminar acá, ya nos pasamos un poco del tiempo, pero bueno, muchas gracias a Matías, a Yuan, Diaconía, Reporter Tangirenser, a todos los participantes, realmente ha sido un intercambio muy, muy interesante y queda nuestro compromiso con mantener en vivo y en contacto y apoyo en Guatemala en todo este proceso que están haciendo, por supuesto ustedes con los periodistas que están realmente en la trinchera de la defensa de todo esto. Y así que bueno, quería terminar con un aplauso para Nelton. A todos. Gracias.